Bendiciones, bendiciones para todas y todos. Hoy este audio video es una regrabación de lo que se entregó el domingo próximo pasado, en que pues nos estuvieron manifestando que la mitad del audio video que se expuso sobre el tema las potencias no se escuchó y realmente fueron causas técnicas las que impidieron tomar la grabación completa. Pues a hoy me he dedicado a remasterizar, a regrabar todo esto y acomodarlo tal y como se entregó el domingo pasado, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha dedicación para que todos ustedes escuchen el tema que se elaboró y que sin más preámbulo se va a compartir. En análisis está acompañándonos nuestro hermano Ángel Fuentes y se van a entregar también las videncias recibidas por los que tienen ese magnífico y maravilloso don, hermoso, que en su preparación desarrollan y a través de ello el Padre nos entrega la confirmación de estas enseñanzas. Pues bien, el tema concierne a las potencias. Desde que brotamos del Padre en su enseñanza, en este legado que se entregó de 1866 a 1950 por medio de los portavoces, primera etapa que se dio por la comunicación por ellos, nos hizo ver el Padre que brotamos de Él como átomos de su divinidad, nos creó como espíritus con potencias, virtudes, dones, facultades y atributos. Pues vamos a empezar en lo personal a compartir primeramente algo sobre las potencias. El conocimiento de esto nos lleva a la sabiduría de saber cómo desarrollarnos espiritual y materialmente. Pedimos a nuestro Creador el permiso para compartir las mismas. Pedimos a los que unificados estén en oración también se preparen para escuchar lo que a continuación el Padre, por medio de esta selección de fragmentos de los 12 tomos que componen el libro de la vida verdadera cual tercer testamento, nos entrega para esta nueva era, para esta nueva etapa que emprendimos y se abrió en 1950 hacia adelante, que es la comunicación de espíritu a espíritu con Él. Pues bien, paso a compartirles lo siguiente, como interlocutor de la palabra de nuestro gran Maestro, cual Cristo, en Jesús encarnado, que es una potencia divina que en etapas manifestada por el Padre se dio y se sigue dando porque es eterno. Nos dice respecto a las potencias: preparación espiritual es lo que necesitáis, mas cuando estéis practicando mi palabra, causaréis conmoción en la vida de vuestros hermanos, porque se manifiesta en vosotros el Espíritu con todos sus dones y potencias. Aquí mismo, entre estas multitudes que me escuchan, ¿cuántos hay que dicen ser espiritualistas y aún no conocen el poder y la sabiduría del espiritualismo, ni las potencias y atributos del Espíritu? Y con sus obras va negando mi doctrina que como luz radiante ilumina espiritualmente a la humanidad. Mas
Mi paciencia es infinita para esperar a que os transforméis en mis discípulos. He de hacer de vosotros antorchas que con su luz lleven a otros pueblos el mensaje original que recibisteis como revelación a través del entendimiento humano. ¿Pensáis que en este tiempo de dolores no esté yo con vosotros? Heme aquí. He venido como manantial de agua cristalina a mitigar la sed espiritual que os devora. He venido a deciros, es tiempo de que dejéis a vuestro espíritu que evolucione para que todas sus potencias adormecidas despierten. Para ello he venido a inspiraros y explicaros la espiritualidad. La fe, el pensamiento y la voluntad son potencias del espíritu. Sed grandes y fuertes por medio de estos dones y manifestadlos con todas vuestras obras que deben estar siempre basadas en el amor. Esas tres potencias, la fe, el pensamiento y la voluntad, forman un solo ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. Muchas potencias ocultas han permanecido dormidas en vuestro ser, en espera de que mi voz venga a despertarlas. Mas ya llegó el tiempo de la resurrección, en el que escucharéis todos la misma voz que oyó Lázaro en el segundo tiempo, cuando Jesús, más allá de esta vida, le dije: levántate y anda. El Padre anunció por boca de sus profetas la llegada de Cristo, y de Jesús anunció la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Son tres las fases con las cuales me he mostrado ante la humanidad. Fases que representan la ley que conduce, el amor que eleva y la sabiduría que perfecciona. Tres potencias y un solo Dios. Tres potencias y una sola voluntad. Un solo amor. Si el Padre es eterno, el Hijo lo es también, porque el Verbo divino que habló en Jesús siempre ha sido el Padre, siempre ha estado en Él. Pues bien, si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en Él existe la imagen de esa Trinidad. En Él puse las tres potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas: la materia, que es el cuerpo; la espiritual, que es el espíritu; y la divina, que es la conciencia. Cuando os veáis separados de los seres que fueron carne de vuestra carne y después se encuentran en espíritu, no les olvidéis. Comunicaos con ellos por medio de vuestra oración y ayudadles a trabajar y a elevar su espíritu. Pensad cuán corta es vuestra vida en la tierra. Por lo tanto, aprovechad vuestras facultades y potencias, haciendo grandes obras que os rediman y salven. Antes de la creación de la materia, ya eran los espíritus. Brotaron de mí inocentes, mas para que supieran de quién habían nacido, cuál era su destino y quiénes eran ellos mismos,
les hice oír mi voz diciéndoles: He aquí a vuestro Dios. Yo soy vuestro Padre. Yo soy el Espíritu de amor. Mas si vosotros habéis brotado de mí, tendréis que desarrollar y comprender esta esencia. Vivid, caminad, conoced y perseverad en el bien. Que esta voz que habéis oído sea eternamente luz sobre vuestro espíritu. Ella es vuestra conciencia, la cual os hará retornar a mí, ya no como niños recién nacidos, sino como seres desarrollados en la virtud, en la experiencia y en todas las potencias que os he dado. Entonces me amaréis, me conoceréis verdaderamente y estaréis en armonía con todo lo existente. Ante mi divina lección, vais a sorprenderos al descubrir ocultos en vuestro ser innumerables dones y potencias con los que podréis en el futuro vencer en las pruebas y triunfar en las vicisitudes. No es tiempo ya de que continuéis en los placeres del mundo. Es tiempo de vivir con todos los sentidos y potencias despiertos y atentos a cuanto os habla y os rodea. El tiempo de vuestra estancia en esta morada ya es muy corto y es necesario que aprovechéis los instantes que os restan de vivir en ella. Para los que se preparen, nada pasará desapercibido, así sean acontecimientos humanos, señales en la naturaleza o manifestaciones espirituales. Grandes maravillas contemplará el que preparado se encuentre para que pueda explicar, enseñar y predecir a los que no vean, ni sientan, ni comprendan. Bienaventurados los que se preparen, porque el mañana sabrán leer con buena voluntad estas enseñanzas que os hablan del destino de la humanidad, del futuro de las naciones y del triunfo de la luz, que es el amor, la paz y la justicia. Esta doctrina hará verdaderamente libre al hombre, porque él, creyéndose libre al huir de su conciencia y de mis leyes, ha ignorado que en sí lleva atributos, potencias y dones que no ha sabido desarrollar, por lo que en vez de ser libre, ha sido esclavo de sí mismo, esclavo de su ignorancia. Una humanidad así, ¿cómo podrá sentir en su corazón la paz de mi reino? ¿Cómo podrá llevarme en su corazón si su mente está ofuscada por las ambiciones materiales? Si su corazón late por las pasiones humanas y por lo tanto su espíritu está materializado. Hoy comenzáis a hacer uso de todas las potencias del espíritu. Esto os levantará del abismo. El hombre es lo más perfecto que en el mundo ha existido. En él hay semejanza con el Creador. Tiene en sí la Trinidad que vosotros encontráis en vuestro Dios: conciencia, espíritu y materia. Tres potencias que unidas forman un ser perfecto.
Los dones y potencias que poseéis no los habéis podido aprovechar debido a vuestra ignorancia. Mas sin alguno de mis hijos se han manifestado en forma espontánea o natural, no ha faltado quien lo juzgue anormal o lo atribuya a poderes ocultos y perversos. Pensad, ¿en qué me inspiré para crearos? En mi amor, porque antes de formaros ya os amaba en mí. Amaba el Señor a los que habían de ser sus hijos, mas también quería sentirse amado por ellos. Para los hijos formé la naturaleza, los elementos, los mundos o moradas, para que pudieseis disfrutar de la vida material, y empezar así una jornada de perfeccionamiento y elevación. Di a los espíritus un cuerpo material donde pudiesen reflejar sus sentimientos y sus potencias, guiados por la conciencia. Ciertamente quiero despertar con mi palabra vuestro interés por la vida espiritual, mas entended lo que os digo. Para llegar a alcanzar aquella vida, debéis llegar a ella por la evolución de vuestro espíritu, y no solo por la de la mente, que se unan al espíritu la inteligencia, el corazón, los sentidos y todas vuestras potencias, y alcanzaréis la elevación necesaria para poder mirar el esplendor de vuestro Padre. Pero si el espíritu se confía y se entrega a la capacidad del entendimiento, entonces su penetración será limitada, como lo es todo lo humano. El que por necedad, incredulidad o materialismo no desarrolle en este tiempo sus dones y potencias espirituales, se verá a cada paso sorprendido por los grandes acontecimientos y las pruebas destinadas a manifestarse en esta era. Por eso os digo, preparaos, velad y orad. Poned alerta a la humanidad. La tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis. El aire que en ella respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen del ser omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es cristalina, transparente y pura. Calma a la sed que abraza, purifica y lava. Bajo su acción se fecundan los campos y germinan las semillas. Estos 4 elementos, unidos por leyes de sabiduría divina, forman con su unidad y armonía vuestra morada, para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes. Al hombre se le colmó de todos los atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. Tened ante vuestros ojos el libro de mi enseñanza. No dejéis pasar inadvertidas sus lecciones.
De cierto os digo que llegará el instante en que os pida el resumen y el análisis de cuanto os ha sido revelado. La vida también os pedirá la lección a través de las pruebas que os vaya poniendo en el camino. Mas, ¿quién es la vida sino yo, que he dado luz a vuestro entendimiento, sensibilidad a vuestro corazón y dones y potencias a todo vuestro ser, para que entendáis el idioma profundo y eterno de vuestra existencia? Mucho tiempo ha que no estáis conmigo, que ignoráis lo que en realidad sois, porque habéis dejado que duerman en vuestro ser muchos atributos, potencias y dones que en vosotros depositó vuestro Creador. Dormís para el espíritu y la conciencia, y precisamente en esos atributos espirituales radica la verdad, radica la verdadera grandeza del hombre. Imitáis a los seres que son de este mundo, porque en él nacen y en él mueren. He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi reino, por medio de la práctica de los preceptos de mi ley. Terminad, terminad de cumplir vuestra misión en la tierra. No desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo perdido? En mi palabra os he dicho, sed diligentes, mas no vayáis deprisa. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. Este tiempo que vivís es de sorpresas y de luces para vuestro espíritu. Tiempo en el que todas las potencias y sentidos del espíritu despertarán en lo más escondido de vuestro ser. Escuchad, meditad, ascended de párvulos a discípulos, aprendiendo en el libro que os revela mi palabra. Estudiad la naturaleza y asomaos al universo, que os habla también con voz de maestro, ya que en todo estoy presente. Observad con amor o al menos con interés, y comprobaréis que todo señala el camino de la verdad. Nunca como ahora habéis estado preparados para comprender que todo habla de mí y que en todo está mi huella como sello indeleble del autor de la vida. En mí está el juez, el Padre y el Maestro. Tres fases distintas de un solo ser, tres potencias y una sola esencia, el amor. Yo vine a enseñaros la vida del Espíritu, vine a revelaros las potencias que están en él. Para eso he venido al mundo. Hoy estáis viviendo el resultado de vuestro alejamiento del Maestro que vino a adoctrinaros. Os rodea un ambiente de dolor, os agobia vuestra pequeñez, os atormenta la ignorancia. Mas ha llegado el tiempo en que las potencias y los dones aletargados en el hombre despierten, anunciando como heraldos que un nuevo tiempo ha llegado.
En esa comunicación del Espíritu recibiréis raudales de luz para entender mejor la vida. No os faltará la inspiración que os conduzca a ser cada vez más buenos. En esos momentos despertarán las potencias y dones del Espíritu y quedaréis en condiciones de desempeñar las diversas misiones que os he confiado. Orad, orad más con el Espíritu que con la materia, porque para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas y acatamiento a mis mandatos. Para ello os he dado grandes potencias y sentidos. Vuestro espíritu es el templo de la divinidad, es mi morada. Vuestra conciencia es el intérprete de mi voz de justicia y el sostén de mi cetro. Todas estas potencias os dicen que sois y procedéis de un ser omnipotente. No sois absolutos. Procedéis de un ser omnipotente al cual tenéis que someter vuestra voluntad, ya que Él es perfecto. Mas, ¿quién está ciego que no pueda mirarme? ¿Quién está insensible que no pueda sentirme? Ha tiempo que he venido preparándoos para que me escuchéis bajo esta forma, que es como ver mi faz, a la vez que os preparo para tiempos futuros en los que tendréis que saber más de mí. Entonces, si estáis ávidos de luz, si tenéis hambre y sed de verdad, escuchadme con todos vuestros sentidos y potencias, y me contemplaréis. No os familiaricéis con esta palabra, ni caigáis en la rutina de los rituales y ceremonias. No toméis mi enseñanza como cualquier obra material, ni os valgáis de ella para lucrar con la buena fe o con las dolencias físicas o espirituales de vuestros hermanos. Orad, orad buscando la soledad y el silencio de vuestro santuario interior, y en esa oración surgirán los sentidos y potencias que hay adormecidas en el interior de vuestro ser, hablándoos de las enseñanzas pasadas y de acontecimientos futuros inaccesibles hoy para vuestra mente. Entonces llegaréis a saber que tenéis que terminar alguna obra que en existencias anteriores habéis dejado sin terminar. En este tiempo es cuando va a comenzar el hombre a conocerse espiritualmente a sí mismo. Ya se encuentra ante la puerta del santuario, donde hallará la explicación de todos los misterios que hasta ahora le han rodeado sin poder explicárselos. Mas ay de aquellos que a pesar de mis constantes llamadas se muestran sordos o insensibles a la voz que de una manera incesante llama a las puertas de su corazón, porque será en ellos el hastío y una tristeza hasta ahora jamás imaginada.
Y termina esta primera parte diciendo nuestro Maestro, nuestro Padre, ese espíritu, gran espíritu de verdad, creador nuestro, que su paz sea entre todos nosotros. Voy a pasar a dar un pequeño análisis respecto a lo que en estos fragmentos de enseñanza el Padre ha vertido. Nos dice nuestro Padre, nuestro Maestro, que Él se ha manifestado como el todo y en el todo, y que se ha manifestado en potencias divinas. Aquí dentro de esta enseñanza yo logro clasificar las potencias dentro de lo divino, lo espiritual y lo físico material. Lo divino es el todo del Padre que nuestra mente no alcanza a comprender. Lo espiritual es esa mansión que contiene tantas moradas, diáfanas, hermosas, que se reflejan en lo físico material que es el cosmos en lo que vivimos. Pues dentro de las potencias divinas del Padre, Él dice que al manifestarse en el todo, se manifestó su verbo creador, cual Cristo, llamado así su verbo creador, porque es vibración de creación, Él así habla, creando y emanando amor, y que lo encarnó en Jesús, y después en Jesús nos mostró el amor que eleva, y ahora como Espíritu Santo viene a manifestarse, a entregarnos la sabiduría que perfecciona. Pues esas son tres fases, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el primer tiempo a través del Padre manifestó la ley que conduce, en el segundo tiempo a través de Cristo Jesús manifestó el amor que eleva, y ahora en esta tercera era que inició en 1866 se está manifestando la sabiduría que perfecciona. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres potencias divinas manifestadas por el Padre en una sola voluntad y en un solo amor. Grandes son esas potencias. Mas nos hace saber que esa Trinidad, esas tres potencias existen también en el hombre, creado a semejanza e imagen de Él, no dentro de lo físico material, sino dentro de lo divino, lo espiritual y lo material. En nosotros existe esa Trinidad también, que son tres potencias manifestadas por medio de la carne, que es el cuerpo, el espíritu, que ahí está la potencia espiritual manifestada en el espíritu creado del hombre en sus dos géneros, varón y varona, y dentro de la conciencia, que es nuestra eterna compañera y la que nos guía y nos ha guiado y nos guiará a través de nuestro recorrido en la eternidad infinito. En la carne se manifiestan las potencias por medio de los instintos y los 5 sentidos que poseemos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y los instintos que generan esos 5 sentidos se manifiestan para que el espíritu pueda tener experiencias de lo exterior, pero conducirlas con las potencias de lo interior. Y ahí vamos a las potencias espirituales. ¿Cuáles son las potencias del espíritu? El amor, la inteligencia, la razón o el raciocinio, la voluntad, la eternidad,
la misma conciencia, que se manifiesta a través de esas tres bases: la fe, el pensamiento, son potencias que por medio de la voluntad también se deben de manifestar para gobernar a la carne en sus potencias materiales, en sus sentidos, no desbordarlos, en sus instintos, controlarlos por medio de un amor espiritualizado, como el Padre lo tiene, incondicional, por medio de una inteligencia no dirigida dentro del intelecto para dominar y desarrollar bajas pasiones o ambiciones desmedidas, no, en un razonamiento, en un raciocinio espiritualizado por amor, inspirado por las virtudes, y a través de esa gran potencia que es también la voluntad, la fuerza volitiva, para poder aspirar a seguir escalando en la eternidad. Todas estas potencias del espíritu a través manifestadas y reguladas las del cuerpo, tienen que inspirarse en la voz de la conciencia, que es la voz del Padre, gran potencia divina. Por eso nos hace saber que para entender esto estamos en un desarrollo a través de eras, etapas, manifestaciones, en una ley espiritual muy grande que se llama la ley de evolución. Todo evoluciona, nos exhorta a ver la naturaleza cómo evoluciona también, cómo nos habla a través de la mariposa en su transfiguración, en su desarrollo, en su transformación, en su metamorfosis. Y como esas lecciones hay muchas, grandes potencias hay manifestadas. Por eso cuando él venía decía que se manifestaba en esencia, que es el amor, en potencia, que es lo que estamos conociendo, y en presencia a través de los sentidos espirituales y corporales, lo vemos. Por eso dice, ¿quién no me ve? ¿Quién no me siente? Solamente el ciego. ¿Quién no me escucha? El sordo y el mudo. La fe nuevamente nos dice, pero ahora no es una fe ciega la que nos viene a dar en esta era, porque viene a manifestarse por medio del Espíritu de verdad con la sabiduría que perfecciona. A través de estas enseñanzas debe ser una fe con conocimiento, el pensamiento pero enaltecido, elevado, en obras de bien, individuales y colectivas, como individuos, como familia, como miembros de una familia, de una organización, de un núcleo social, de una nación, y una buena voluntad. Imagínense lo que haríamos en transformación, la capacidad que tenemos desarrollando esas potencias, aunque se manifiesten de diferente manera. La fe dentro del conocimiento espiritual, de creer con la fe con conocimiento lo que nos dice, practicarlo y manifestarlo. El pensamiento que es obra, hacer obras de bien y una buena voluntad hacia todos. Ahí empezaríamos a conocer su reino. ¿Qué ha sido lo que nos ha mantenido estancados y aletargados? Que nos hemos, espiritualmente hemos dejado nuestro camino. No sabemos quiénes somos, pensamos que como nos conducen las sensaciones del cuerpo, los sentimientos generados por lo externo, por esos sentidos, 5 sentidos,
que se desbordan nuestros instintos en las ambiciones y en las bajas pasiones, ahí estamos atorados. Intelectualmente, no inteligentemente, intelectualmente el intelecto se ha desarrollado en la ciencia, pero ¿para qué? Si no somos capaces de tener paz, no somos capaces de estar sanos, no somos capaces de ser amorosos y fraternos. Entonces el intelecto ha sido un desarrollo espiritual, ¿no? Desarrollado por el ego en una inteligencia materialista, burda y baja. Ahí está la elevación del pensamiento hacia una ciencia desarrollada con espiritualidad, porque la ciencia es el Padre y el Padre es la ciencia. Ha sido permitido al hombre que inspiradamente descubra lo que ha descubierto para ver si cambia y transforma, pero lo vemos que no como tenemos a nuestro planeta. Por eso Él nos invita a decir, dice, velad y orad en estos últimos fragmentos. La oración no es un rezo, por eso dice, orad más con el espíritu que con la carne. Cuando trabajamos más con la carne es cuando se desarrolla el intelecto, como lo estamos analizando ahora, y la inteligencia espiritualizada se sepulta, porque la inteligencia y el raciocinio tiene que ir inspirado, elevado por el sentimiento que genera una voluntad buena, por una conciencia que está basada y fundamentada en el amor, porque es la parte divina que nos da el Padre, y el Padre que es amor. Rezar mecánicamente, ritos que solo excitan nuestros sentidos materiales, ceremonias que solamente son compromisos momentáneos porque nos olvidamos de todo eso o pensamos que con eso cumplimos. No. La oración es una constante y perpetua vida de bienandanza, fundamentada en el desarrollo de nuestras potencias, en el uso de nuestras potencias, en el desarrollo de nuestros dones y en la práctica de las virtudes, para que esas facultades y atributos empiecen a transformar al hombre en el hombre ya no terrenal, sino universal, que el Padre quiere que seamos. Esto es ignorancia, y la ignorancia no radica solamente en aquel que pueda tener atrofiado su cerebro o que pueda tener una baja evolución por cuestiones de reencarnaciones. No, la ignorancia no la adopta el tonto. La ignorancia es no entender, ni estudiar, ni saber, ni analizar de acuerdo a nuestra evolución, que ya estamos capacitados para esta era en esto que se nos está entregando. Fuera de fanatismos, de idolatrías, de dogmas, de ritos, de ceremonias, de anatemas, con libertad. Veamos que esto viene a liberarnos, porque ahora nos está dando el privilegio de saber que ya no necesitamos intermediarios, que si logramos establecer el conocimiento y la práctica de estas enseñanzas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que es su santuario, su templo, vamos evolutivamente a avanzar y a ser libres y unidos. Pues si vencemos la ignorancia, que es causa de letargo y estancamiento, empezará a brillar la luz del conocimiento en nuestro ser a través de esta enseñanza. ¿Y cuál es el beneficio que el Padre nos asegura? Él no miente. Dice que al vencer la ignorancia, al entender su enseñanza, el espiritualismo, al practicar la espiritualidad y ser verdaderamente espiritualistas, brillará la luz del conocimiento, y todo eso nos dará paz, armonía, amor, salud, abundancia, justicia,
sabiduría, y tal vez se me puedan escapar algunas cosas más. ¿Ven? No es imposible y no lo vemos. Y decir ven es decir, me incluyo yo, no vemos esto. Pues aquí está esto, maravillosamente lleno de sabiduría, sin ataduras, con libertad, con equilibrio. Pues iniciemos a desarrollar nuestras potencias. Apliquémonos a escuchar nuestra voz consciente, que es la voz, la parte, la potencia divina que el Padre nos dio. La conciencia no miente, así el más perverso le habla cuando está haciendo mal. Y apliquémonos a desarrollar nuestros dones orando. Una vida perpetua de bienandanza, ahí es donde se da la oración, para que se cumplan las 4 potencias de la oración, que es la petición, la intercesión, la adoración, que es el agradecimiento por todo y por todos, y la contemplación. Ya cuando se desarrolla la contemplación es cuando vienen los dones a desarrollarse, ver la vida, no solamente con los sentidos del cuerpo, sino con los sentidos perennes del espíritu. Maravillosa revelación, grande es la enseñanza y grandes nos quiere hacer el Padre. Nos invita de párvulos a discípulos. Pues bien, gracias por escucharme. Lo que tengo que entregar yo con mucha humildad, mucho respeto a todos ustedes, con gran fraternidad y gran cariño y con mucho amor. Vamos a entrar en materia del análisis de nuestro hermano Ángel. Vuelvo a repetir, esto es una regrabación, remasterización de todos los incidentes dados el domingo, ya que no pudimos subir la enseñanza como queríamos. Pero ahora vamos a ver qué nos tiene que entregar nuestro hermano Ángel. Adelante, adelante por favor. Gracias a ti, José Manuel, y espero que se escuche bien. Nada más, dime si me estás escuchando. Adelante Ángel, por favor. Claro y preciso. Bueno, se menciona en este abundante tema, en este hermoso trabajo, 137 veces la palabra potencias, de las 204 que se han encontrado en los 12 tomos de vida verdadera sobre potencia y potencias. El hombre, el ser humano, la obra maestra de la creación de Dios, está compuesta de 3 naturalezas, al igual que su Padre Creador: la naturaleza material, la naturaleza espiritual y la naturaleza divina. Es un solo ser formado de 3 naturalezas, y nos dice en su palabra: la material, el cuerpo; la espiritual, el espíritu; y la divina, la conciencia. Y tiene sobre todo lo creado la facultad de libre albedrío, es decir, la libertad de decisión sobre sus actos. El espíritu está formado, entre otras cosas, de dones, potencias, atributos, facultades y virtudes. Y para tratar de entender qué es esto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define sobre el significado de estas palabras. Y nos dice que el don es una gracia especial o una habilidad
La potencia es la capacidad para ejecutar o producir un efecto. La capacidad para generar es poder y es fuerza. Los atributos son las cualidades o propiedades de un ser. La facultad es la actitud, el poder o derecho para hacer una cosa. Y la virtud es la fuerza o actividad para producir o causar sus efectos. Entonces, fijemos claramente lo que es la potencia. Es la capacidad para ejecutar, para producir y para generar. Es poder y es fuerza. Todos estos dones, potencias, atributos, facultades y virtudes, es muy importante que los conozcamos y sepamos cuáles son y los tengamos muy presentes. Y ya en otras ocasiones se han hablado de estos temas que componen el espíritu. Ahora solo toca el turno comentar sobre el tema específico de las potencias. Y nos preguntamos cuáles son las potencias en el hombre que nos da a conocer en este trabajo, en estos textos maravillosos nuestro Dios. Nos dice que si al hombre lo formó a imagen y semejanza, quiere decir que existe en él la Trinidad de Dios. Y en él puso las tres potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Nos dice también que la fe, el pensamiento y la voluntad son potencias del espíritu. Nos habla sobre el amor y la sabiduría. Que son también potencias. Que la fe es una potencia curativa, una fuerza que transforma y su luz destruye las tinieblas. En otros textos, en otras enseñanzas, nos dice que el libre albedrío, la voluntad, la inteligencia, son potencias que integran el espíritu. Y nos habla también muy claramente sobre el amor. Que ese amor es la potencia que a todos moverá y logrará unir. Que el amor es la causa de nuestra existencia. Nos previene también que la batalla más grande y noble en la que quiere vernos vencedores es la que vamos a sostener contra nosotros mismos para llegar a dominar nuestras pasiones, el egoísmo, y que esa lucha será de potencia a potencia en nuestro interior. Ahora voy a tratar de extraer y comentar lo que a mí, en mi análisis, me impacta más y que tomo como esos textos que leyó nuestro hermano José Manuel. Nos dice que claramente y habiendo desarrollados todas las potencias que nos ha dado,
nos revela para este tiempo que vamos a sorprendernos al descubrir ocultos en nuestro ser innumerables dones y potencias con las que podremos vencer las pruebas y triunfar en nuestros problemas. Que ya es tiempo de vivir con todos los sentidos y potencias despiertos, porque el tiempo de nuestra existencia en esta morada ya es muy corto. Nos dice también que esta doctrina hará verdaderamente libre al hombre, porque él ha ignorado que lleva dentro de sí atributos, potencias y dones que no han sabido desarrollar, por lo que en vez de ser libre, ha sido esclavo de sí mismo, esclavo de su ignorancia. Que ahora, al estudiar su palabra, comenzamos a hacer uso de las potencias de nuestro espíritu y que esto nos ayuda a levantarnos del abismo, del caos en el que vivimos. Que los dones y potencias que siempre hemos poseído no los habíamos podido aprovechar debido a nuestra ignorancia, debido a que ignorábamos que lo teníamos. Nos revela que al unir al espíritu la inteligencia, el corazón, los sentidos y todas nuestras potencias, alcanzaremos la elevación necesaria. Podemos empezar a comprender la vida espiritual y a conocer la grandeza de nuestro Padre Creador. Nos revela que los acontecimientos y las pruebas que estamos sufriendo en esta vida, en esta era, nos obligan a prepararnos, a velar y orar, a ponernos y de esa manera, comprendiéndolos, debemos poner en alerta a la humanidad tan incrédula y materialista. Desde la creación del hombre nos colmó de todos los atributos, de todas las potencias y de todos los sentidos necesarios para transitar en nuestra vida. Me encanta este párrafo. Nos dice, ¿quién es la vida sino yo, que he dado luz a vuestro entendimiento, sensibilidad a vuestro corazón y dones y potencias a todo vuestro ser, para que entendáis el idioma profundo y eterno de vuestra existencia? Él es la vida, Él es luz, Él es sabiduría, Él es nuestro Padre y está con nosotros. Nos revela que ignoramos lo que en realidad somos, porque hemos dormido y hemos dejado que duerman en nuestro ser muchos atributos, nuestras potencias y dones que Él depositó en el momento que nos creó. Que actualmente dormimos para el espíritu y para la conciencia. Nos recuerda que en su palabra, en esta divina palabra que estamos estudiando, nos ha dicho que seamos diligentes
pero que no vayamos deprisa, que cumplamos con lo espiritual y con lo humano, y que fundamos todas nuestras potencias y sentidos en un mismo fin, en una misma voluntad. Que este tiempo que vivimos es de sorpresas y de luces para nuestro espíritu, que es el tiempo en el que todas las potencias y sentidos del espíritu despertarán. Que Él vino en esta tercera revelación a enseñarnos la vida del espíritu y que vino a revelarnos las potencias que están dentro de ese espíritu, que para eso vino al mundo en este tercer tiempo y que ha llegado el tiempo en que estas potencias y los dones que estaban aletargados en el hombre despierten, anunciando que un nuevo tiempo ha llegado. Nos dice, y es importantísimo entenderlo, ¿no?, que para salvarnos no basta un instante de oración o un día de amor, sino que tenemos que tener una vida de perseverancia, de obras elevadas y acatamiento a sus mandatos, que para comprender esto nos ha dado grandes potencias y sentidos, que nuestro espíritu es el templo de la divinidad y que nuestra conciencia es el intérprete de su voz de justicia, que todas las potencias que ha puesto en nosotros nos dicen que no somos absolutos, que procedemos de un ser omnipotente al cual tenemos que someter nuestra voluntad, ya que Él es perfecto. Nos revela que si queremos encontrarlo, a ese Dios, que si queremos entenderlo, que si queremos comprenderlo, que si estamos ávidos de luz, que si tenemos hambre y sed de su verdad, que si queremos escucharlo con todos nuestros sentidos y potencias, podremos contemplarlo. Que no debemos familiarizarnos con esta palabra ni caer en la rutina. Que debemos orar buscando la soledad y el silencio de nuestro santuario interior, y que en esa oración surgirán los sentidos y potencias que hoy están adormecidas. Hasta aquí es lo que leyó José Manuel, y que espero que con la claridad, con la luz, con este resumen, con esta síntesis de su palabra, podamos entender que estamos muy bien armados, hermanos, que tenemos todo lo que necesitamos en este tiempo para conocernos a nosotros, para poder ser útiles a la humanidad, para poderla servir, que existen porque nos ha revelado una potencia grandísima, que es el amor, que por el amor ha sido creado todo, que Dios es amor, que esa potencia unida a otras potencias, que es la fe y que es la oración, podemos hacer obras increíbles, lo que llamamos milagros en esta humanidad, que en estos momentos pasa por una transición, por un caos,
por unas dificultades muy grandes y que éstas podrán ser mayores si no despierta, si no se desprende de ese materialismo, si no escucha la voz de su conciencia, que es mucho lo que podemos hacer los espiritualistas, que es mucha nuestra responsabilidad al conocer esta palabra divina, que debemos de ponerla en práctica, que debemos de actuar. Es tan fácil utilizar esa gran potencia de la oración para difundir su palabra, para hablar con los espíritus, para dejar en el ambiente buenos propósitos, para tratar de influenciar en el pensamiento, en el corazón, en el espíritu de toda la humanidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, de ese Dios amor que ha venido en este tiempo a despertar a sus hijos y hacernos conscientes de lo que somos, de las potencias que tenemos y de cómo debemos de aprovecharlas. Eso es lo que tengo por compartir con ustedes, hermanos. Y gracias por escuchar. Bien, pues muchísimas gracias a Ángel Fuentes por compartir la responsabilidad de este día en el análisis, este tema tan maravilloso. Vamos a entrar en el último bloque de este enlace. Repito, es una regrabación donde hubo problemas técnicos de energía y que bueno, lo tomamos como un reto para poder seguir adelante a pesar de los bloqueos energéticos que se presentan, para a veces no compartir lo que en turbación no se acepta. Pues bien, vamos con nuestros hermanos, nuestros amigos que están en diferentes puntos de la República y que se reúnen en vivo aquí en este ejercicio espiritual y tienen mirajes muy bonitos que se van a compaginar con lo que hoy recibimos en enseñanza. Bien, vamos a esperar un minutito tal vez a que transcurra la masterización del audio para que entreguen sus videncias. Es Carlitos de la Ciudad de México y otras dos personas más que están en el Estado de México y en Tamaulipas, creo que Sandra y Rosita. Adelante, por favor. En el nombre de mi Padre yo saludo nuevamente a mis hermanos para entregar lo que me fue permitido en estos momentos. Desde las alturas pude ver dos montañas y entre esas dos montañas se puede ver un cuerpo de agua como lo que conocemos hoy en día como un brazo de mar. Esas aguas eran de un azul cielo, que tenían poca corriente, muy suave, y se unían al océano. Se podía diferenciar esos cuerpos de agua tanto del océano como del brazo de mar, porque del océano las aguas eran azul turquesa. Las montañas se tornaron en color verde por el verdor de su vegetación. Hacia el cielo se podían ver unas nubes extremadamente blancas y el azul muy intenso en color celeste. Eran entre las
10 y 11 de la mañana por la intensidad del sol. De momento surge entre ese brazo de mar, entre ese cuerpo de agua, surge un árbol inmenso, sumamente frondoso, dando una sombra intensa a esas aguas benditas, y de ese árbol empiezan a surgir flechas de luz, haces de luz que se disparan hacia el cielo, pero con una frecuencia muy alta, muy rápida. Al igual, al estar viendo esa unión de los dos cuerpos de agua, del brazo de mar y del océano en azul turquesa, se encuentra ya posado sobre de ellas un hombre se ve ahí muy grande por la proporción del océano, sentado en flor de loto. Él de una tez moreno claro, y únicamente lo cubría una túnica de color naranja. Lo que pude contemplar de esa persona eran sus orejas muy grandes, sumamente grandes, en proporción a su cabeza. Puedo decir que esas aguas, pues es la vida, es nuestras pasiones, nuestra vida a veces voluptuosa, pero de ahí surge ese árbol de sabiduría, ese árbol de vida, que es la enseñanza y el amor de nuestro Padre. Esos rayos luminosos en forma de flechas son los dones y potencias que el Padre nos da a través de su enseñanza y que están conectadas precisamente con el cielo o con el universo. A ese hombre que está conectado con esas aguas del océano en azul turquesa, es precisamente la elevación del hombre cuando ya se encuentra en un estado pleno de elevación, donde ya no hay esa tormenta de pasiones, de tendencias materiales o carnales, y yo creo que eso es lo que nos muestra el Señor, para que lleguemos a ese estado de conciencia elevado. Eso es lo que puedo proporcionar, hermanos. Gracias al Padre bendito y a ustedes por escucharme. Gracias. Muchas gracias a Carlitos Villegas en la Ciudad de México. Vamos a avanzar con la siguiente videncia que nos va a entregar. Bendecido día, hermanitos. ¿Sí me escuchan? Adelante. Gracias, hermanitos. Pues primeramente, hermanitos, mi Padre en esta bendita enseñanza me ha dado la oportunidad de poder contemplar al inicio de la enseñanza, cuando hubo esa turbación, pude contemplar una silueta de un varón. La silueta era oscura, muy negra, pero después pude contemplar átomos de luz, cómo se iban acercando a esa silueta, y posteriormente se pudo estabilizar la comunicación con todos nosotros en este bendito grupo. Después contemplo una mesa larga, muy grande. Estaba cubierta con un mantel blanco. No había
nada material, nada más era la mesa y ese mantel blanco, 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 y muy larga esa mesa. Y posteriormente se va en medio de la mesa, va descendiendo una esfera de luz. Y al inicio de la bendita enseñanza, esa esfera fue destellando ratitos de luz, muchos, muchos, pero al lanzar esos ratitos de luz pude contemplar muchas cabecitas atrás de esa mesa, muchos hermanos desencarnados, pero una multitud de hermanos desencarnados, cómo empezaba a llegar esa emanación de la luz hacia ellos, iluminando esas cabecitas. Posteriormente, mi padre me permite contemplar a través de la enseñanza bendita que nos pudo entregar hoy hermanito y su análisis, cómo su voz se va extendiendo hacia un valle muy grande, verde. Había unos pinos enormes, largos, con su punta hacia arriba, hacia los cielos. Y entre esos pinos se fueron abriendo y había una montaña muy grande, blanca, resplandeciendo de luz. Posteriormente, cuando el hermanito Ángel empieza a entregarnos su análisis, puedo contemplar el océano, como dijo mi hermanito que me antecedió, ese gran océano anchuroso con esas aguas azules y a las orillas un verde esmeralda, pero en ese mar, en ese océano, un gran pez como nadaba, venía de esas aguas profundas azules, venía nadando con mucha rapidez. Era un pez grande y la mitad de su cuerpo era como una luz plateada y la parte de la mitad hacia abajo, hacia su colita, por decirlo así, era de colores. Pero atrás de él venían muchos peces pequeñitos, muchos. En la orilla de ese océano, sin que los peces salieran del agua, se posaron en la orilla del océano. Al frente había un varón. Lo vi de espaldas, no lo pude ver de frente. Era un varón con una gran túnica blanca, resplandeciendo. Y tenía su mano derecha hacia el océano, viendo esa vibración de la luz, junto con los otros peces que venían detrás de él, y empezaron a nadar más tranquilamente en esas aguas del océano. En ese mismo miraje contemplo una mariposa, como empieza, como si fuera entrando esa luz, también esa mariposa venía como de un viaje, como empezó sus alas hermosas, grandes, de colores, a volar sobre ese océano y se perdía en las alturas. Al elevarse la mariposa, contemplo entre unas nubes blancas una cascada de luz que caía al océano, pero esa cascada se transformó en un gran haz de luz dorada, con esas letras, unas letras pequeñas, pero eran como si fueran del antiguo Egipto, como lo que vemos las letras en las pirámides antiguas de Egipto, doradas. Así estaban esas letras, claramente se veían de esa cascada, eran en dorado. Le doy infinitas gracias a mi Padre por este bendito momento de unificarme con ustedes en la enseñanza, en lo que me ha permitido contemplar. Gracias, hermanitos, por escucharme, y las vivencias que en esta bendita alba mi Padre me permitió contemplar, las dejo a su consideración. Bien, pues gracias a Rosita ya en el Estado de México. Vamos a continuar con el análisis de las videncias. Aquí interviene nuestra hermana Margarita Tenorio del Simiente de Sion. Adelante, vamos a escucharla, a ver qué, en virtud y en pos de la enseñanza, en base a la enseñanza, que puede entregarnos en su análisis
dentro de estos mirajes tan bonitos que nos entregan ahora. Vamos a continuar. Adelante, por favor. Podemos decir, es la culminación de la enseñanza que se ha leído en este día. Yo quisiera agregar algo a los análisis, porque precisamente de eso se requiere estas vivencias. Miren ustedes, hemos escuchado acerca de las potencias, atributos, virtudes y dones que nos los ha entregado el Padre desde nuestra formación. En lo que ahorita escuchamos nos dicen que hoy comenzamos a hacer uso de las potencias del Espíritu y que esto nos levantará del abismo. Aquí están esa profundidad y esa grande importancia que tiene, que se llega a la comprensión de las potencias, porque nos está hablando del Padre, nos está hablando el Padre de nuestra formación, nos está hablando de lo que es Él y de lo que somos átomo de Él mismo. Si esto no queda claro, podremos seguir arrastrando por siglos que tenemos potencias, dones y atributos, pero no los llevamos a lo que el Padre hoy nos está diciendo. Esto te va a ayudar a salir del abismo. Entonces, tenemos que ser claros en cuáles son esas potencias, cuáles son esos dones, cuáles son esas virtudes que nosotros tenemos que conocer profundamente como espiritualistas. Entonces, las 7 potencias son, fíjense lo que es Dios, porque no nada más es repetirlas, es verdaderamente sentir lo que es Dios, es la esencia de Dios. Y nos dice, es la vida, es el amor, es la conciencia, es la fuerza, es la voluntad, es la razón y es la eternidad. 7 palabras que se pueden repetir así de corridito. Pero si se analizan esas 7 palabras, es la esencia de lo que nos ha pedido en todo lo que se leyeron y en todo lo que se va a leer en el próximo domingo o en el próximo jueves. Pero nos dice en estas lecturas que lo tengo subrayado, cuando el hombre haga mi voluntad. Ahí está. Cuando el hombre con buena voluntad lea estas enseñanzas que les hablan del destino de la humanidad, del futuro de las naciones y del triunfo de la luz, que es el amor, la paz y la justicia. ¿Por qué? Porque el hombre ignora que en sí lleva todos estos atributos y dones que no hemos sabido desarrollar. Entonces, nos preguntamos cómo podremos sentir en nuestro corazón la paz de mi reino si nosotros únicamente en nuestra mente ofuscada, y así es como se encuentra ahorita la humanidad. Por eso precisamente se pidió dar luz a las mentes turbadas. ¿Y qué se ocasionó en esa mente, en esa ofuscación? Que tuvimos que salir todos. Entonces, démonos cuenta
que esas 7 potencias hablan de lo que nosotros tenemos que, es la espada que tenemos que esgrimir en nuestra propia vida. Porque la evidencia está muy clara. Nos presentan las dos montañas. ¿Qué significan? El primer tiempo y el segundo tiempo. En medio de esos dos grandes montes, de esas montañas, como lo explica el vidente, se contempla ese mar, ese brazo de mar que está entre esas dos montañas, que quiere decir la palabra del Padre, que nos está viniendo a iluminar. Esa palabra que en medio de esas dos, como la describen, en esos azules perfectos, que viene a ser el agua de vida. Y el agua de vida es el conocimiento que nos están entregando. Emerge ahí el árbol de la vida, que es Dios mismo. Ese árbol de la vida que emite, como lo decían, como lanzas que lanzaban al cielo, toda esta lectura que hoy se ha entregado y que es la suprema verdad, pero cuando entremos a la verdadera esencia de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos piden cumplimiento, nos pide conocimiento. Esa agua que cae ahí entre esas dos montañas es la presencia del Padre que se derrama en sabiduría en toda la humanidad. Pero ahorita, principalmente cuando se está tomando la palabra, su verbo, ahí está una explicación. Cuando nos dijeron en la lectura que para poder conocer estas potencias tenía que haber una verdadera preparación, aquí está en el miraje cómo lo contempla nuestro hermano, un hombre muy grande, sentado en flor de loto, que viene a ser como una preparación para una elevación espiritual. Esa preparación, y el hermano lo analizó, que tiene una vestidura de color naranja. El color naranja es la potencia del Padre. Pero dice, y fue muy claro, que manifestaba ese ser orejas muy grandes, en diferencia de la proporción de su cabeza. ¿Qué nos quieren decir con esto? Preparar el oído, porque en el oído es el medio que el Padre está escrita en su palabra, que la palabra llegará, penetrará por nuestro oído, subirá a nuestra mente, de nuestra mente irá a nuestro corazón y del corazón irá a nuestro espíritu. Eso es palabra del Padre escrita en el libro de la vida verdadera, como la suprema preparación que tenemos que hacer cuando se va a recibir la palabra. Y eso nos falta. Eso es la vivencia de nuestro hermano. Por eso en la enseñanza nos dijo, ¿qué me inspiró para formaros? Y dice, me inspiré en mi amor. Ya os amaba en mí. Amaba a mis hijos, a los cuales les entregué la naturaleza, los elementos, los mundos, las moradas. Le di el cuerpo material para que reflejara sus potencias, guiados por la conciencia. Por eso nos vinieron a decir ahorita que se acaba de analizar, dormís para el espíritu. Porque es al espíritu al que le tenemos que dar esa vida. Es a esos espíritus de tinieblas que nos están rodeando, a los que les tenemos que decir que no son seres turbados, como lo contempló nuestra hermana Rosita, que esos espíritus oscurecidos por el dolor, por la ignorancia, por lo que han venido arrastrando, por eras
que han estado estacionados en los valles espirituales. Lo repetimos porque es el futuro de las naciones, el triunfo de la luz, que es el amor, la paz y la justicia. Entonces, si nosotros ignoramos de esas potencias, de esos ¿cuáles son? Porque en nosotros está la fuerza, en nosotros está la vida, pero no la vida que hemos hecho, la vida divina. Porque todo esto habla, estas 7 potencias nos hablan de la divinidad que es Dios y que nos dio un átomo de esa divinidad. Por eso dice en lo que se leyó, que se unan al espíritu, la inteligencia, el corazón, los sentidos. Con todas esas potencias alcanzarán, porque así lo leyeron, alcanzaréis la elevación necesaria. Porque si os confiáis solamente al entendimiento, su penetración será muy limitada. Y lo acaban de leer en lo que acaban de hablar. Entonces, en este tiempo es la que nos va a llevar de la mano al cumplimiento. ¿Y cuál es esa voz? Nuestra conciencia. Y hubo un párrafo donde nos dijo, si el hombre pusiera un poco de buena voluntad, para que vean, porque esa voluntad la tenemos, dice, para retornar al sendero de la verdad, sentiría al instante como un aliciente la caricia de la paz. Pero el espíritu, cuando se materializa, sucumbe en sus garras. Y en vez de ser el señor de esta vida, el timonel que gobierne su nave, viene a ser el esclavo de las inclinaciones y de las tendencias humanas, y al mismo tiempo el náufrago en medio de las tempestades. Por eso creo yo, este párrafo lo acabo de encontrar en las mismas enseñanzas que nos han compartido, que al contemplar a esa mariposa nos está hablando efectivamente de una transformación que la tenemos que hacer nosotros como espiritualistas, porque tenemos en nuestras manos el legado que el Padre nos entrega y tenemos que conocernos más a nosotros mismos para poder comprender esas 7 potencias, esas 7 virtudes y esos 12 dones que están dentro de nosotros mismos, adormecidos, mientras no les demos el cauce, la inclinación, la fuerza, porque la fuerza está en nosotros está la voluntad, en nosotros está la razón. Por eso nos dijeron, une la inteligencia a tu espíritu, para que razonemos, que en la enseñanza está todo, hermanos, y lo confirman las vivencias que nuestros hermanos nos entregan. Y con respecto a lo que se habló de esos símbolos egipcios, tenemos que entender que fue una de las primeras culturas que iban en el análisis, en la búsqueda
de la eternidad espiritual. No son culturas ignorantes. Hay que profundizar lo que en cada cultura, y esa es una de las culturas primarias que hemos tenido en este planeta Tierra. Entonces hay mucho que estudiar, hermanos, y es lo que puedo compartir a reserva de ir profundizando más estas vivencias con relación a lo que el Padre nos pide en el análisis de estas potencias, virtudes y atributos del Espíritu. Infinitas gracias por escucharme, hermanos. Bien, pues muchas gracias a nuestro Creador, a nuestro Padre, que como Maestro y Espíritu de verdad se manifiesta con estas revelaciones, estas verdades, esta sabiduría. Y damos gracias también a los que en vivo se unifican a este grupo y a los que posteriormente escuchen esto. Gracias por sus comentarios. Es muy importante para nosotros saber que están ahí, que nos están escuchando, qué piensan, qué opinan. Es una retroalimentación fraterna para seguir con esta perseverancia compartiendo esta enseñanza para esta tercera era. Pues bien, bendiciones para todos. Nos unificamos a ustedes en oración y hasta pronto. El próximo miércoles se va al análisis general de todos los que participan en vivo en este grupo. Hasta siempre. Muchas bendiciones.